Para hablar de la acentuación, primero tenemos que hablar de la sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza o intensidad. Por ejemplo, la palabra calor tiene dos sílabas, la primera K y la segunda lor. Si gritas la palabra calor, notarás que la última sílaba, lor, tiene mayor énfasis. Así que la última sílaba es la sílaba tónica. Entonces, la penúltima sílaba, K, se le categoriza como una sílaba átona, que significa que no tiene la mayor fuerza o énfasis. Veamos otro ejemplo, la palabra nacional. Esta palabra tiene tres sílabas, primero na, segundo sio y tercero nal. Si gritas la palabra nacional, notarás una vez más que la última sílaba nal lleva la mayor fuerza y como resultado es la sílaba tónica. Entonces, las otras dos sílabas na y sio son sílabas átonas. Acabamos de ver que es una sílaba tónica, la que lleva la mayor fuerza. Además, una sílaba átona, que no lleva el énfasis. Ahora veremos los diferentes tipos de palabras en el español. En español existen 4 tipos de palabras: agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Empecemos con las palabras agudas. Hace unos segundos vimos dos palabras, calor y nacional, y concluimos que su énfasis era en la última sílaba. Así podemos deducir que las palabras agudas normalmente llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Algo más que podemos derivar de estas dos palabras es que las dos terminan en consonantes. Calor termina en R y nacional termina en L. Entonces, con esas palabras podemos inferir dos reglas de las palabras agudas. Primero, que el énfasis es en la última sílaba. 2. Terminan en consonante excepto las consonantes N o S, dado que estas consonantes normalmente se usan para convertir palabras en plural. En unos momentos veremos unos ejemplos. Ahora veremos más ejemplos de palabras agudas. Caray, actitud, reloj. Algunas palabras agudas comunes son los verbos en infinitivos, por ejemplo, hablar, comer y vivir, que son verbos no conjugados. Segundo, tenemos las palabras graves o llanas. Veamos algunos ejemplos. La palabra casa tiene dos sílabas, primero K y luego sa. Si gritas la palabra casa y vemos que pudiste deducir que la penúltima sílaba, K, es la tónica y la última sílaba es la sílaba átona o sin énfasis. Veamos otro ejemplo. La palabra amigo tiene tres sílabas, primero a, segundo mi y tercero go. Si gritas la palabra amigo, una vez más pudiste deducir que la penúltima sílaba, mi, es la sílaba tónica y las otras dos, a y go, son las sílabas átonas o sin énfasis. Veamos otros ejemplos. La palabra hombre tiene dos sílabas, om y luego bre. Si grita la palabra hombre, una vez más el énfasis es en la penúltima sílaba, hombre. Pero ¿qué pasa si quieres hacer esta palabra en plural? Solamente le añades una S para formar la palabra hombres. Ahora si gritas la palabra hombres, notarás que la sílaba tónica no cambió y continúa siendo la penúltima sílaba. Veamos otro ejemplo similar. La palabra alegre. Grítala. Alegre. Es también grave y llana y lleva el énfasis en la penúltima sílaba. Ahora si le añadimos una S para el plural, alegres, si la gritas, alegres, la sílaba tónica no cambia. Continúa siendo una palabra grave y llana. Veamos otros ejemplos de palabras graves y llanas. Tenemos estas palabras volumen, origen, examen, germen, comen. Si gritas esas palabras notarás que todas llevan el mismo énfasis y sílaba tónica. Volumen, origen, examen, germen, comen. Entonces,
¿Qué reglas podemos inferir respecto a las palabras graves y llanas? Primero, su énfasis es en la penúltima sílaba. 2. Normalmente terminan en vocal, como la palabra casa, amigo, hombre. También pueden terminar en S para convertirlas en plural, como en las palabras casas, amigos y hombres, que su énfasis continúa en la penúltima sílaba. También palabras que terminan en N pueden ser graves o llanas, como origen y examen. Como resumen, las palabras graves y llanas son palabras que tienen su énfasis en la penúltima sílaba, terminan en vocal A, E, I, O, U, incluyendo las consonantes N y S. La mayoría de las palabras que tenemos en castellano, en su mayoría, son graves y llanas. Las palabras menos frecuentes son las esdrújulas y sobre todo las sobreesdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Fantástico, lágrima y cómelo. ¿Qué podemos inferir de estas palabras? Me imagino que lo notaste, que tiene una tilde o un acento en la antepenúltima sílaba. Entonces, las palabras esdrújulas todas llevan acento. Todas llevan su énfasis en la antepenúltima sílaba. Ahora veamos las palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que llevan su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Cómpraselo, arréglaselo, dígamelo. Entonces, ¿qué podemos deducir de estas palabras? Todas llevan acento ortográfico o tilde en su sílaba tónica. 2. Todas llevan su énfasis en la antepenúltima sílaba. Normalmente usas estas palabras en mandatos con objeto directo e indirecto. En la palabra dígamelo, el objeto directo es el clítico lo y el objeto indirecto es el clítico me. Ahora repasemos lo aprendido referente a la clasificación de palabras, recordando que en español tenemos 4 tipos de palabras: agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas llevan su sílaba tónica en la última sílaba, las graves y llanas llevan su sílaba tónica en la penúltima sílaba, las esdrújulas llevan su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y por último, las sobreesdrújulas llevan su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Ahora, practiquemos. Clasifiquemos estas 4 palabras. La primera, camino. La segunda, comer. La tercera, mándaselo. La cuarta, ídolo. Y parece que lo hiciste muy bien. La primera, camino, es grave o llana. La segunda, comer, es una palabra aguda. La tercera es una sobreesdrújula. Muy bien. Y la cuarta, ídolo, es una palabra esdrújula. Excelente. Ya repasamos palabras esdrújulas y sobreesdrújulas y vimos que todas llevan acento o tilde. Repasamos palabras agudas y graves o llanas, pero repasamos palabras agudas sin tilde. Entonces, algunas palabras agudas llevan acento también. Habíamos dicho que las palabras agudas llevan su sílaba tónica en la última sílaba. Vimos calor y nacional, que terminan en consonante. Veamos otras palabras agudas. Hablé, habló. Pensarás, no termina en consonante, pero todas tienen el énfasis en la última sílaba. Por eso se dice que rompe la regla y se le añade la tilde o el acento. Por eso cuando mencioné de las palabras agudas dije que normalmente terminan en consonante. Y esas palabras hablé y habló terminan en vocal, pero una vez más rompen la regla. Y es común que palabras en el pretérito en primera y tercera persona del singular son palabras agudas. Veamos otros ejemplos. Comeré, comerás, comerá, comerán. Como ves, estas palabras terminan en vocal y en N y S, que es lo típico de las palabras graves o llanas, pero el énfasis no es en la penúltima sílaba, así que rompe la regla porque la sílaba tónica es en la última sílaba. Y estas palabras
son palabras conjugadas en el futuro simple en primera, segunda y tercera persona del singular y tercera persona del plural. También es común palabras que terminan en ción, C-I-O-N, son agudas y llevan acento como palabras canción y nación. En resumen, las palabras agudas llevan su énfasis en la última sílaba. 1. Si termina en consonante no lleva acento. 2. Si termina en vocal, lleva su énfasis en la última sílaba, rompe la regla y se le pone acento como en las palabras mencionadas. Ahora repasemos una vez más las palabras graves o llanas. Dijimos que esas palabras llevan su sílaba tónica en la penúltima sílaba como palabras casa y amigo. Veamos otras palabras graves o llanas. Lápiz, fácil. De seguro estás recordando que las palabras graves o llanas normalmente terminan en vocal, incluyendo N o S. Pero estas palabras terminan en consonante, Z y L, que normalmente deberían ser agudas. Pero vemos que el énfasis es en la penúltima sílaba. Por eso se convierte en grave o llana. Y como rompe la regla por su sílaba tónica, entonces se le añade el acento. En resumen, las palabras graves o llanas, su énfasis es en la penúltima sílaba. Primero, si termina en vocal, A, E, I, O, U. 2. Pero si terminan en consonante, excepto N o S, y su énfasis es en la penúltima sílaba, como resultado rompe la regla y se le pone acento, como en las palabras mencionadas, lápiz y fácil. Ahora, practiquemos. Clasifiquemos esas 6 palabras. La primera, café. La segunda, árbol. Tercera, corazón. Cuarta, frágil. Quinta, azúcar. Sexta, oración. Y como veo, lo estás haciendo muy bien. La primera sí es aguda, café. La segunda, árbol, excelente. Es grave o llana. Tercera, corazón, es aguda. Cuarta, frágil, grave o llana. Azúcar, igualmente, grave o llana. Y por último, oración, aguda. Lo hiciste muy bien.